Uno de los periodistas que más conoce de la actualidad en el Vaticano desde hace muchísimos años, Héctor Tito Garabal, conductor de Claves para un Mundo Mejor durante muchísimos años. Tito Garabal, ¿qué tal? Buenos días, Luis Gasulla te saluda. Hola Luis, me dijiste viejo con mucha ética, ¿eh? No, pero con total ética, sos una persona autorizada para hablar de esta Hacemos el noticia. chiste en un día difícil. Sí, bueno, ¿vos cómo lo estás viviendo y qué información tenés al respecto, Tito? Yo te diría que lo primero fue con mucha sorpresa cuando a las 5 de la mañana me avisaron, porque justo ayer había estado viendo y acompañando todo el día y la verdad que tuvo un día intenso Francisco ayer, ¿no? Obviamente no estaba bien, se lo veía que estaba con el proceso de recuperación, pero fíjate que estuvo casi 20 minutos en el balcón acompañando la bendición Urbi et Orbi, que le pidió digamos, al maestro de ceremonias que la leyera, dijo pocas palabras, pero después pidió subir al papamóvil, recorrió la plaza, bendijo, inclusive movió un poco más el brazo de lo que lo estaba moviendo, y terminó esa recorrida, fue a Santa Marta y tuvo la entrevista con el vicepresidente de los Estados Unidos, o sea que tuvo un día, una mañana bastante, digamos, agitada para lo que venía siendo el trabajo de este último tiempo después de la salida del Gemelli. Por eso hoy a todos nos causó una impresión así como que no esperábamos hoy una noticia semejante, ¿no? En enero de este año, a comienzos, los primeros días de este año, decías, lo publicaste, el gran desafío es la salud del Papa Francisco. Pasaron 4 meses, el Papa terminó falleciendo después de una extensa internación en la que primero se decía que no estaba tan mal como se sospechaba y finalmente, bueno, el resultado es que estuvo muy mal y que lo rescataron de la muerte en dos oportunidades, Tito. Sí, fue una internación compleja. Yo lo que creo es que ahí empezaron varias cosas. Primero, que yo siempre decía, mientras el Papa estaba internado, que el Papa era un paciente complejo, ¿no? Yo decía indómito. Alguien me dijo, no es que sea indómito, tiene el corazón grande y no quería dejar de trabajar. Pero él estuvo casi 20 días con una bronquitis muy fuerte, intercambiando temperaturas en un invierno bastante desapacible allí en Roma. Y digamos, él se interna muy tarde, los médicos querían que se hubiera internado bastante antes, y después viene todo este cuadro de la pulmonía bilateral, que ciertamente termina de complicar, y como bien decía Luis recién, lo tuvo al borde de la muerte por lo menos en 2 oportunidades. En una concretamente, la otra no tanto, pero una sí realmente muy difícil, creo que fue el 18 de febrero, si mi memoria no me falla. Pero bueno, me parece que el tema de la salud era el gran tema del Papa Francisco, sobre todo porque el tema pulmonar siempre fue un tema delicado en la vida de Jorge Bergoglio, ¿no? Así que esto es lo que me parece que estamos viendo en este momento, y bueno, la verdad que la noticia nos impactó. El anuncio lo hizo esta mañana temprano el Camarlengo, que es hoy por hoy la única autoridad en la Santa Sede que mantiene su cargo, el cardenal Kevin Farrell, que digamos es el que hizo el anuncio formal desde la capilla de la Casa Santa Marta, con un video grabado muy breve pero muy concreto, ¿no? Tito, ¿qué tal? Agustina Girón te saluda, buen día. Hola, Agustina. ¿Cómo estás? Hace un mes, cuando vos hablabas sobre la salud del Papa Francisco, decías algo que a mí me impactó mucho, ¿no? No supimos disfrutar a Francisco y lo vamos a lamentar. Hoy finalmente se conoció esta noticia. ¿Por qué decías que no lo supimos disfrutar? Bueno, y cómo se resignifican estas palabras, ¿no? A la luz de lo que ha ocurrido, lamentablemente. Sí, yo no me acuerdo bien cómo había sido la pregunta, pero yo tengo la sensación de que en Argentina hemos discutido pequeñas cosas no demasiado trascendentes, y nos hemos perdido de vista la grandiosidad de un pontificado valorado en el mundo, en todos los ambientes, en todos los sectores. Y acá en Argentina nos perdimos si un gesto, si un regalo, Claro. si vino, si no vino, si sonrió, si no sonrió, si la entrevista duró 10 minutos, 15, y nos quedamos con ese tipo de cosas y nos perdimos lo que ha sido un papa. Yo no creo que Francisco haya sido un revolucionario, pero sí un enorme reformador de la Iglesia, y un hombre que además es argentino y que como tal llevó el bagaje de lo que era su haber vivido 76 años en Argentina, Claro. para ponerlo al servicio de la Iglesia del mundo. Y este es uno de los grandes aportes de Francisco. La Iglesia tenía hasta Francisco una mirada
europeizante de lo que era la realidad pastoral. Y con Francisco la Iglesia comienza a asumir una realidad más latinoamericana, ¿no? Más encarnada en lo que es la teología del pueblo, en lo que es el servicio a los más necesitados, la opción preferencial por los más pobres. Pero él ya de movida se convierte en un gran líder espiritual que promueve el diálogo interreligioso y que cree que el único camino para mejorar la humanidad es la fraternidad universal. Claro. Inclusive el primero que arranca con el tema del cuidado de la casa común, ¿no? Con su preocupación por el planeta, el pecado ecológico, el mandato de salvar a la gran familia. Me parece que hay cosas de enorme trascendencia en el peso del concierto internacional. De hecho, el mensaje de ayer, el Papa decía que a los países y a las comunidades les cuesta más el diálogo que llevar a procesos de rearme. Y él decía, y la clave es el diálogo, que es algo que él también predicó permanentemente, abriendo una iglesia a todos los sectores, ¿no? Tito, sí, efectivamente, muy sentidas tus palabras. Uno se pone a pensar en nuestros padres o en nuestros abuelos que ya no están y cómo iban todos los domingos a misa, cómo creían, cómo practicaban la religión y lo que significó el día que asumió Jorge Bergoglio el papado, ¿no? El primer papa no europeo de la historia. Sí, y el primer americano también. Por eso, sí, es un hecho histórico. Sí. Y vos fíjate, muy relevante. Fíjate, Luis y Agustina, que acá va a haber que mirar con mucha atención al próximo consistorio, porque los consistorios tenían un fuerte carisma. Primero, los consistorios no son como se los presenta, una lucha de poderes, ni mucho menos, al contrario. Yo creo que hay un gran trabajo previo de los cardenales de pensar cuál es la persona que debería ser el que pueda encarnar el proceso de la Iglesia para los 10 o 15 años futuros, o para el tiempo venidero por lo menos, ¿no? Que fue lo que se hizo con Francisco. Las premisas previas con las cuales se llega al cónclave fueron las tres cosas que Francisco enfocó: todo el tema de la pederastía en la Iglesia, que ya lo venía haciendo Benedicto XVI y él lo fortalece, todo el tema del ordenamiento de las finanzas del Vaticano, que él también trabaja fuertemente para darle un matiz de claridad enorme que él lleva a especialistas del mundo para que precisamente las finanzas del Vaticano tuvieran una transparencia absoluta. Genera la creación de un consejo de cardenales, una especie de consejo de ministros, si vos querés, que eso no era una cosa habitual, más bien los papas hablaban con uno, con otro cardenal. Él genera este consejo de cardenales, le da un rol protagónico a la mujer en la Iglesia como nunca lo había tenido. Vos pensás que hoy la gobernadora de la Ciudad del Vaticano es una mujer, hay una mujer que es prefecta en un dicasterio, o sea, ministra, nunca antes en la historia, más otra enorme cantidad de mujeres que tienen puestos de relevancia en este momento en el concierto de la Iglesia Mundial. Claro. Y promueve el camino de la sinodalidad, que es todo un proceso evangelizador nuevo, donde todos caminamos juntos para una iglesia que tiene que ser, como él decía, un hospital de campaña que recibe a todos, ¿no es cierto? Héctor, te mando un fuerte abrazo. Conocés cómo son los medios, cómo es la radio, ya nos tenemos que ir a las noticias, así que abrazo grande. Un abrazo, y te estamos viendo. Un abrazo, Luis, y un beso, Agustina. Héctor Tito Garabal, quizás el periodista que más conoce del Vaticano. Ya vamos a las noticias.